Comenzamos este primer capítulo hablando de la búsqueda de nuevos modelos educativos. Esa búsqueda se considera necesaria porque hay un número creciente de expertos en educación que apuntan a que el modelo educativo convencional, el que se desarrolla de forma muy similar en prácticamente todo el mundo, es un modelo que está roto, que está agotado, que ya no da más de sí. Esta es una imagen de una sala de operaciones convencionales de principio del siglo XX. No tiene nada que ver con lo que es una sala de operaciones actual, al menos en lo que consideramos un primer mundo. Sin embargo, esta es una clase tipo de esa misma época, tremendamente parecido a lo que es una clase hoy en día. Pero el problema, por lo que importantes expertos de la educación indican que es un modelo agotado, no es por el aspecto externo o por la tecnología disponible en el aula, sino porque es un modelo que nació en unas circunstancias diferentes, para unas necesidades distintas, y que ya no tiene sentido porque las circunstancias han cambiado. Las circunstancias ya no son las que eran cuando este sistema educativo surgió. La educación, tal como la entendemos hoy, una educación accesible a todo el mundo, universal, obligatoria y gratuita, nace en el entorno socioeconómico de la Revolución Industrial y en el marco de la Ilustración. Precisamente por eso se traslada a la educación muchas de las ideas y de las estructuras de la producción en cadena de la Revolución Industrial, desde los propios edificios de las escuelas y la metodología, planteados como espacios independientes donde los alumnos van pasando de aula en aula, de curso en curso, con unos horarios preestablecidos, fijos y determinados, donde se les van introduciendo los conceptos específicos que tocan en ese espacio y en ese momento, como si fuera una línea de montaje. Con la creciente industria se necesita una gran cantidad de gente formada de la misma manera para satisfacer las necesidades de la industria. Deben ser unos elementos fácilmente reemplazables unos por otros, que sepan escribir similares informes, que sepan llevar contabilidades similares. Existe un único camino para todos, una misma materia, una misma forma de enfocar los problemas, con un mismo ritmo al que todos se deben amoldar, que todos deben seguir, o si no, quedan excluidos, separados del sistema. También es cierto que las tecnologías, los recursos existentes en ese momento, tampoco permitían hacer cosas muy distintas a las que se estaban haciendo. Comentábamos que la educación que tenemos ahora mismo, el modelo educativo que tenemos ahora mismo, nace en la Revolución Industrial y muy influenciada por ella, para dar respuesta a las necesidades de ese momento concreto. Estamos ahora mismo, en esta década, en otra revolución que puede afectar a la sociedad y de hecho está afectando de una manera incluso más profunda que como lo hizo la Revolución Industrial. Nieves Segovia, que es la presidenta de la institución educativa SEC, participó recientemente en el tercer Congreso de Mentes Brillantes, el Ser Creativo, y en dicha conferencia comentaba precisamente que estábamos en lo que ella denominaba tres grandes revoluciones. Una revolución social que afecta a cómo nos relacionamos. Por otro lado, una revolución del conocimiento, que hace que el conocimiento sea accesible a todo el mundo, en todo momento. Y por último, una revolución de la producción que permite hacer muchas más cosas de una manera más eficiente. Y comentaba que estas tres revoluciones convergen en una revolución más importante, que es la revolución de la mente humana. Estamos en uno de los momentos de la historia con mayor potencial de crecimiento, donde los alumnos tienen una mayor capacidad de conocer, de colaborar, de investigar, de descubrir cosas nuevas. Es esta una generación que está expuesta a constantes estímulos, que llama su atención, constantemente conectados. Sin embargo, a esta generación, cuando llegan a clase, les pedimos que se desconecten, que se apaguen, que se desconecten de la realidad a las que están conectados fuera del aula a todas horas, que no se comuniquen, no ya con todo el mundo a través de los teléfonos móviles, que todos llevan en el bolsillo, aunque no les permitamos usarlos, sino ni siquiera que se comuniquen con el compañero que está en la mesa. También llegamos a pedirles que se desconecten ellos mismos si dan problemas,
El número de alumnos diagnosticados de trastornos por déficit de atención e hiperactividad es muy grande y en crecimiento. En algunos casos puede que sea lo más conveniente, pero también hay expertos que indican que muchos no es que tengan trastorno de déficit de atención, sino que no les interesa en absoluto lo que se les está contando, que no somos capaces de enganchar con ellos, de decirles algo que es relevante para ellos de una forma que les enganche. Es por todo esto que hay autores que proponen no modificaciones ligeras al modelo anterior, sino cambios sustanciales, nuevos modelos, cambios de paradigma, donde se replanteen todos los elementos a la luz del nuevo entorno, de las nuevas revoluciones en las que estamos inmersos. Replantearnos qué es lo que se debe estudiar, cuáles deben ser los espacios y los momentos de aprendizaje, cuál es el papel del profesor en ese proceso educativo. No se trata de cambiar nada por el hecho de llevarse haciendo mucho tiempo, pero sí replanteárselo, viendo qué es lo que puede ser más útil en cada momento, no de una manera excluyente o un modelo u otro, sino de una manera inclusiva, utilizando en cada momento la metodología que aporte más al alumno. En este proceso de búsqueda de nuevos modelos educativos, se puede abrir una brecha digital entre los profesores y los alumnos que impida aprovechar el gran potencial de cambio y de mejora que tiene este momento actual. El cambio que se plantea en los modelos educativos no es un cambio tecnológico, es un cambio mucho más profundo e importante. Es un cambio de los conocimientos y habilidades que los alumnos deben adquirir. Es un cambio en la forma de conocer, en la metodología a emplear. La tecnología, tanto dentro como fuera del aula, hace de potenciador, de facilitador. La tecnología permite el acceso a la información en cualquier momento, facilita el trabajo colaborativo, la distribución del conocimiento, la atención personalizada, el feedback inmediato, pero por sí solo no produce ninguno de los efectos, solo los potencia. Por eso es importante dominar la tecnología para poder potenciar los cambios en el modelo educativo. Pero es mucho más importante entender en qué se basa ese modelo educativo. Todos estos factores que hemos esbozado y que iremos desarrollando hacen de esta etapa una etapa especialmente cambiante, lo que supone un reto ante la gran capacidad de crecimiento y de avance, junto con una importante responsabilidad de hacerlo bien.